Estos son los últimos momentos escalofriantes antes de que un hombre de 23 años destruyera todo lo que sus padres habían construido para él. Chandler Michael Halderson se sentó frente al ordenador, llamó al Madison Area Technical College para preguntar por el expediente académico de su hijo. Una llamada que se suponía que era solo un trámite. Las palabras del agente de servicio al cliente cortaron el silencio como una hoja. Lamento mucho, señor, pero no tenemos ningún registro de un Chandler Halderson matriculado este semestre. Los administradores a los que envió correos electrónicos. Esas direcciones de correo electrónico no existen en nuestro sistema. La voz de Bart Halderson en la llamada grabada susurró, pero fue tajante. Eso es suficiente. Luego colgó y, en ese instante, 23 años de ser el padre perfecto para lo que él creía que era el hijo perfecto, se hicieron añicos. Justo después del clic que cerró la línea, la verdad desnuda empezó a revelarse como una grieta que corría a lo largo de una pared perfecta. Correos electrónicos fantasma, cargos inventados, citas que no existían. A partir de ahí, todo se precipitó sin frenos. Afuera, aquella familia seguía siendo el cálido retrato del sueño suburbano. Estable, amorosa, llena de promesas. Los vecinos los apreciaban, los amigos confiaban. Y todos pensaban que el hijo menor volaría muy lejos con las ambiciones que se contaban cada noche después de la cena. Pero cuanto más brillante la fachada, más profunda la sombra detrás. Una red de mentiras tejida tan densamente que cuando se tiró del primer hilo, toda la alfombra de la vida se les escapó de las manos. La pregunta ya no era ¿qué ocurrió?, sino ¿por qué tuvo que ocurrir de ese modo? Rebobinemos. Volvamos a Windsor, Wisconsin, donde Bart y Krista habían construido con constancia lo que muchos siguen llamando el sueño americano. Bart trabajaba como contable con ingresos estables y un enfoque metódico de la vida que había servido bien a la familia durante décadas. Krista era el corazón del hogar, querida por sus compañeros y absolutamente dedicada a sus dos hijos. Era el tipo de persona que lo volcaba todo en sus hijos, siempre creyendo en lo mejor de ellos y apoyando sus sueños, por grandes que fueran. Su hijo mayor, Mitchell, había crecido tal como sus padres deseaban. Responsable, trabajador, a punto de casarse y construyendo una carrera en el sector tecnológico. A los 24 años, era la prueba de que el método de crianza de los Halderson funcionaba, pero fue su hijo menor, Chandler, quien parecía destinado a cosas aún más grandes. Chandler Michael Halderson, nacido el 15 de marzo de 1998, siempre fue encantador y ambicioso. A todos los efectos, estaba prosperando. A los 23, vivía en casa mientras completaba un título en Ingeniería de Energías Renovables en el Madison Area Technical College. Trabajaba a tiempo parcial para American Family Insurance, gestionando tareas a distancia desde su dormitorio. Incluso se ofrecía como buzo voluntario con el Departamento de Policía de Madison y el Departamento de Recursos Naturales. Logros impresionantes para alguien tan joven. Pero lo que realmente enorgullecía a Bart y Krista fueron las noticias que Chandler compartió en junio de 2021. Había conseguido un empleo en SpaceX, la empresa aeroespacial revolucionaria de Elon Musk. Se trasladaría a Titusville, Florida, cerca de las instalaciones de lanzamiento, y su novia, Catherine Melander, planeaba irse con él. Según sus palabras, ya había alquilado un apartamento y comprado un coche para su nueva vida. Era el tipo de historia de éxito que hace brillar de orgullo a unos padres. Su hijo no solo triunfaba, sería parte de algo que realmente alcanzaría las estrellas. Barbie Townsend, prima de Krista, recordó lo feliz y orgullosa que parecía la familia. Eran familia al 100%, dijo ella. Krista estaba muy implicada en el escultismo con sus hijos. Era alguien que ponía todo su corazón en sus dos hijos. Amigos y vecinos veían a la familia como imagen de éxito y estabilidad. Chandler era educado, ambicioso, y parecía tener ya encarrilada su vida a una edad tan temprana.
Su novia, Catherine, estaba enamorada de él, y parecía que construían juntos un futuro brillante. Pero bajo aquella superficie perfecta, se habían formado grietas durante meses. La verdad era mucho más oscura de lo que nadie podía imaginar, y las señales de alerta se escondían a plena vista. Quedaban cubiertas por el mismo encanto que hacía que Chandler resultara fiable a quienes lo rodeaban. El fundamento de toda la vida de Chandler se construyó sobre la mentira, falsedades sofisticadas, elaboradas con tanto cuidado que habían cobrado vida propia. Lo que empezó como pequeñas invenciones se convirtió en una inmensa red de engaños que exigía mantenimiento constante y medidas cada vez más desesperadas para conservarla intacta. La verdad que Chandler ocultó a todos, incluidos sus padres, era brutal en su simpleza. Había abandonado el Madison Area Technical College tras un solo semestre. No había ningún título de ingeniería en energías renovables en su futuro. No había empleo con American Family Insurance. Ni siquiera había postulado. El voluntariado con el Departamento de Policía de Madison y el Departamento de Recursos Naturales. Totalmente ficticio. El prestigioso empleo en SpaceX. Otra mentira sofisticada. En lugar de estudiar o trabajar, Chandler pasaba el día en su dormitorio jugando a videojuegos y construyendo una vida imaginaria cada vez más compleja. Se había vuelto un maestro de la manipulación, levantándose temprano para simular llamadas de trabajo, y que su padre no sospechara nada. Cuando Bart, que trabajaba a distancia durante la pandemia, preguntaba por reuniones o tareas, Chandler tenía explicaciones preparadas que sonaban perfectamente plausibles. Las mentiras sobre American Family Insurance se hicieron más sofisticadas cuando Bart, contable con ojo fino para el detalle financiero, preguntaba continuamente por qué su hijo no estaba ganando dinero, pese a supuestamente llevar casi un año trabajando. Su padre era contable y casi a diario preguntaba, ¿por qué no tienes dinero? ¿Por qué no has pagado el alquiler? El fiscal William Brown diría después al jurado que Chandler había tejido una red de mentiras extraordinaria. Primero, Chandler afirmó que la empresa lo había clasificado por error como empleado por horas en lugar de asalariado, causando retrasos en el pago. Después, dijo que había proporcionado mal la información para la transferencia directa. A continuación, alegó que el banco pensó que sus nóminas eran falsas porque eran demasiado elevadas. Para apuntalar estos relatos, creó cuentas de correo electrónico falsas y escenificó conversaciones enteras entre él y representantes de recursos humanos ficticios, reenviando esos intercambios inventados a su padre como prueba de supuestos problemas burocráticos. Pero incluso para alguien tan hábil en el engaño como Chandler, mantener esas mentiras se volvió cada vez más difícil. La presión de su padre para pagar el alquiler y contribuir al hogar iba en aumento. Fue entonces cuando Chandler presentó su mentira más audaz: la oferta de trabajo de SpaceX. La mejor manera de escapar de tu empleo fingido es con un empleo aún más fingido. El fiscal Brown diría después que se convertiría en astronauta. Chandler contó a su familia y a su novia que la empresa de Elon Musk lo había contratado y que trabajaría en su instalación de Titusville, Florida. Él y Catherine hicieron planes detallados para la mudanza, con Chandler asegurando que ya tenía vivienda y vehículo. La mentira era tan convincente que incluso Catherine, que llevaba 2 años de relación con él, lo creyó por completo. Cuando surgieron preguntas sobre por qué aún no se había trasladado a Florida, Chandler se inventó una lesión grave. Afirmó haberse caído por las escaleras y sufrir un traumatismo cráneoencefálico severo con hematomas, lesión de columna, daño nervioso y necesidad de una bolsa de colostomía. Llevaba un collarín y decía a la gente que no podía conducir, ni volar, ni desplazarse. Convenientemente, explicaba por qué su traslado a SpaceX seguía posponiéndose, pero a comienzos de julio de 2021, las paredes se cerraban. El instinto financiero de Bart le decía que algo estaba mal, y decidió verificar por sí mismo las afirmaciones de su hijo. Fue entonces cuando hizo la llamada al Madison Area Technical College
que lo destaparía todo y decidiría su destino. El 1 de julio de 2021 comenzó como cualquier otro día en la casa de los Halderson, pero terminaría en un horror indecible. Bart había programado una reunión para él y Chandler en el Madison Area Technical College. Una reunión que, sin que Bart lo supiera, no podía existir porque Chandler no estaba matriculado allí. La presión se había acumulado durante semanas. El descubrimiento de Bart de que ningún administrador universitario al que Chandler había enviado correos existía en realidad significaba que ya no había forma de evitar la verdad. La llamada a Matty confirmó las peores sospechas de Bart. Su hijo le había mentido durante meses, quizá más. Esa tarde, Bart envió su último mensaje a Chandler. «Estoy listo cuando tú lo estés». En lugar de conducir a la universidad para una reunión que expondría todas sus mentiras, Chandler tomó la decisión que destruiría 2 vidas y rompería a su familia para siempre. Usando un rifle de alta potencia que le había regalado un amigo, disparó a su padre por la espalda. No una vez, sino 2. El hombre que trabajó incansablemente para mantener a su familia, que creyó en el potencial de su hijo y apoyó sus sueños, murió en su propio hogar a manos de quien más quería. Pero la pesadilla de Chandler apenas comenzaba. Su madre, Krista, seguía viva. Seguía creyendo en el hijo que había criado. Cuando regresó a casa ese día, no sabía nada de lo ocurrido, sin aviso del peligro que la esperaba. Chandler también la mató, eliminando a la única persona que quedaba que podía exponer lo que había hecho. La apacible casa de Windsor, Wisconsin, antaño llena del calor de una familia amorosa, se convirtió en la escena del crimen de una brutalidad inimaginable. Lo que ocurrió después reveló la verdadera profundidad de la insensibilidad de Chandler. En lugar de pedir ayuda, en lugar de mostrar remordimiento o humanidad alguna, comenzó un proceso metódico para encubrir su crimen. Durante los días siguientes, mientras el resto del mundo suponía que Bart y Krista estaban disfrutando del fin de semana en su cabaña, Chandler estaba desmembrando sus cuerpos. La evidencia mostraría después que usó la chimenea familiar para intentar quemar partes de los cuerpos de sus padres. Se encontrarían más de 200 fragmentos óseos humanos en la chimenea de los Halderson, restos de las mismas personas que le dieron la vida y lo apoyaron en todo. Una cámara de seguridad de un vecino captó destellos de luz desde la casa de los Halderson durante ese periodo. Luz que, argumentaría la fiscalía, provenía de la chimenea donde Chandler estaba quemando los cuerpos de sus padres. Aquellas imágenes de destellos captadas por casualidad se convertirían en una de las pruebas más inquietantes del caso. Pero ni siquiera desmembrar y quemar a sus padres bastó para ocultar lo que Chandler había hecho. Necesitaba dispersar sus cuerpos en lugares donde nunca fueran encontrados, y fue ahí cuando su red de mentiras empezó por fin a derrumbarse. Mientras Chandler eliminaba metódicamente pruebas de sus crímenes horrendos, el mundo exterior comenzó a notar que algo no estaba bien. Krista no se presentó a trabajar el 2 de julio, lo que preocupó de inmediato a su compañero y amigo, Daniel Kroninger. Intentó llamarla y enviarle mensajes, pero no obtuvo respuesta. Preocupado por su amiga, Kroninger condujo hasta la casa de los Halderson y encontró a Chandler en casa. Cuando le preguntó dónde estaban sus padres, Chandler explicó con calma que se habían ido a la cabaña familiar para el fin de semana del 4 de julio. Parecía preocupado de forma adecuada por la falta de contacto. Incluso se sumó a la inquietud de que algo podría no estar bien. Pero a medida que pasaban los días y Bart y Krista seguían sin responder a llamadas ni mensajes, la preocupación se volvió alarma. Kroninger instó a Chandler a contactar con la policía para obtener ayuda para encontrar a sus padres. El 7 de julio, 6 días después de matarlos, Chandler finalmente llamó a la oficina del sheriff del condado de Dane para reportar la desaparición de Bart y Krista. Su relato estaba cuidadosamente construido. Dijo a los agentes que sus padres habían salido el 2 de julio hacia su cabaña en el condado de Langlade, en el norte de Wisconsin,
a 3 horas en coche de su casa. Se habían ido, según dijo, con otra pareja a la que no conocía, y ya deberían haber regresado. Afirmó que el último contacto que recibió de ellos fue un mensaje de su madre el 4 de julio, diciendo que habían llegado a la cabaña y planeaban asistir a un desfile. Pero los investigadores pronto hallaron problemas en el relato de Chandler. No había ningún desfile programado en la zona el 4 de julio. Cuando el hermano mayor de Chandler, Mitchell, condujo hasta la cabaña con los agentes, la encontraron a oscuras y claramente sin uso. La canoa seguía allí, cubierta de polvo. Nadie había ido a la cabaña en meses. Surgieron más banderas rojas en la investigación. Ambos coches de Bart y Krista estaban en el garaje de la casa. La detective Sabrina Sims señaló que no era para nada propio de la ahorrativa familia Halderson ir a apostar al casino, como Chandler había sugerido que quizá hicieron. Pero la prueba más incriminatoria llegó de una fuente inesperada, la propia novia de Chandler. Catherine Melander permitió a los investigadores descargar datos de su teléfono, incluida su información de Snapchat, porque Chandler la había engañado en el pasado. Ella había utilizado la función de seguimiento de ubicación de Snapchat para controlar el paradero de él. Los datos revelaron algo impactante. El 3 de julio, el teléfono de Chandler registró señal en un lugar remoto cerca del río Wisconsin, un sitio que los investigadores descubrirían después que era uno de sus puntos de baño favoritos. Más importante aún, Melander hizo una captura de pantalla de esa ubicación y la guardó en su teléfono. Cuando los detectives registraron esa zona basándose en la evidencia de Snapchat, realizaron un descubrimiento horrendo: restos humanos desmembrados que luego se identificarían como la pierna de Krista Halderson. Pero los movimientos de Chandler en el mapa de Snapchat contaban una historia aún más oscura. Otra ubicación lo situó el 5 de julio en una granja en Cottage Grove, Wisconsin, propiedad de la familia de su novia. Un testigo informó haberlo visto dar marcha atrás, con el coche cerca de una zona arbolada con el portón trasero abierto, y luego salir del bosque de un modo que parecía sospechoso. Cuando los investigadores registraron ese lugar, encontraron el torso de Bart Halderson junto con un bidón de aceite que contenía una eslinga, una hoja de sierra y una cizalla corta pernos, todo manchado de sangre. La manera metódica y calculada con la que Chandler trató los cuerpos de sus padres reveló la verdadera profundidad de su depravación. La investigación avanzó con rapidez en cuanto aparecieron pruebas físicas. El 8 de julio, solo un día después de reportar la desaparición de sus padres, Chandler fue detenido por proporcionar información falsa a las fuerzas del orden. Pero los investigadores sospechaban algo mucho peor. En la entrevista con los detectives, Chandler mantuvo su historia de que sus padres habían ido a la cabaña con amigos desconocidos, pero las pruebas se acumulaban contra él, y su conducta levantaba más banderas rojas con cada hora que pasaba. Tal vez lo más inquietante fue lo que los investigadores descubrieron sobre las búsquedas de Internet de Chandler la mañana en que fue arrestado. Entre entrevistas coreografiadas con medios, en las que interpretaba al hijo desesperado que buscaba a sus padres desaparecidos, hizo 6 búsquedas consecutivas en Google que revelaban su verdadero estado mental. Buscó cuerpo encontrado Wisconsin, cuerpo de mujer encontrado Wisconsin, cuerpo desmembrado Wisconsin y cadáver encontrado en Wisconsin. Mientras públicamente suplicaba ayuda para encontrar a sus padres, en privado seguía los reportes de noticias para ver si sus cuerpos ya habían sido hallados. La detención conmocionó a la comunidad. Alex Grabot, amigo de infancia de Chandler, se enteró por redes sociales. Revisé el teléfono y vi que lo habían arrestado. Grabot dijo: "Se me abrieron los ojos. Me quedé un rato leyendo. Era una locura". Para Barbie Townsend, prima de Krista, la detención fue el momento en que lo impensable se volvió realidad. "Ese fue el primer día en que empecé a sospechar de un delito por parte de su propio hijo", dijo. La evidencia forense era abrumadora. La autopsia de Bart reveló que le habían disparado al menos 2 veces por la espalda, heridas que lo habrían matado casi de inmediato.
Que le dispararan por la espalda indicaba que lo tomaron completamente por sorpresa, posiblemente alguien en quien confiaba. Al ser interrogado tras su arresto, Chandler hizo afirmaciones que helaron la sangre de los investigadores. Según documentos judiciales, dijo a los agentes: «Ustedes no saben toda la historia», y que no se sentía mal por lo que hice. Sin remordimiento, sin dolor por los padres a los que había matado, solo un cálculo frío de cómo minimizar las consecuencias para sí mismo. El patrón de mentiras que había definido la vida de Chandler durante meses se extendió ahora a sus interacciones con las fuerzas del orden. Pero esta vez, lo que estaba en juego no eran calificaciones universitarias o un trabajo fingido. Esta vez, la mentira era sobre asesinato, y la evidencia era demasiado aplastante para explicarla. El sheriff Calvin Barrett, en conferencias de prensa durante la investigación, expresó la conmoción y perplejidad de la comunidad. Esta es una de las investigaciones más amplias a las que se ha enfrentado la oficina del sheriff del condado de Dane, dijo. Nuestros detectives, agentes y personal civil trabajaron sin descanso para determinar lo que realmente les ocurrió a Bart y Krista. Pero a medida que la investigación continuó, quedó claro que la pregunta más importante no era qué había pasado. Era por qué. ¿Qué podría impulsar a un joven a matar a los padres que lo amaron y apoyaron? La respuesta reside en la psicología del engaño y en hasta dónde puede llegar alguien para evitar enfrentar las consecuencias de sus mentiras. Cuando toda la magnitud del engaño de Chandler comenzó a salir a la luz, investigadores y psicólogos se esforzaron por comprender la mente que había orquestado un fraude tan sofisticado. No se trataba del caso de un adolescente que miente por nimiedades para evitar problemas. Era una campaña de engaño sistemática y de largo plazo que devoró cada aspecto de la vida de Chandler. Solo los correos falsos sumaban cientos. Chandler creó personajes enteros ficticios, administradores universitarios, representantes de recursos humanos, supervisores, con direcciones de correo y relatos de trasfondo detallados. Sostenía conversaciones con esas personas inventadas, reenviando los intercambios a sus padres como prueba de su vida legítima. El nivel de detalle y coherencia necesarios para mantener esas invenciones revelaba una mente con una capacidad de manipulación extraordinaria. Pero quizá lo más aterrador era lo normal que Chandler parecía a quienes lo rodeaban. Su novia, Catherine, testificó que tenían una relación típica: cenas, citas de cine, paseos juntos. No sabía que el hombre al que amaba vivía una fantasía total. Ni siquiera amigos cercanos como Alex Gravot sospechaban la verdad. Parecía un chico normal al que le gustaban los videojuegos, jugar con el perro y pasar tiempo con su novia, argumentaría después su abogada defensora. Pero esa normalidad era en sí misma una actuación, otra capa de la sofisticada falsedad que se había convertido en la totalidad de la existencia de Chandler. La presión de mantener esas mentiras se había acumulado durante meses. Cada día exigía nuevas invenciones, nuevas excusas, nuevas capas que añadir a la red de engaños. Cuando Bart empezó a hacer preguntas más difíciles sobre el dinero y los expedientes, cuando comenzó a verificar por sí mismo las afirmaciones de su hijo, toda la estructura empezó a derrumbarse. El fiscal William Brown pintó el retrato de un joven que se había acorralado sin salida posible. No tenía forma de escapar de sus mentiras. Brown dijo al jurado que el supuesto trabajo en SpaceX era su vía de escape, una forma de irse de Wisconsin y empezar de nuevo en otro lugar donde nadie pudiera verificar sus afirmaciones. Pero incluso esa fantasía sofisticada también se estaba desmoronando a medida que se acercaba la fecha de la mudanza. La lesión falsa y el collarín fueron los esfuerzos desesperados de Chandler por comprar más tiempo. Al alegar una lesión grave que le impedía desplazarse, podía posponer indefinidamente el traslado a SpaceX. Pero la llamada de su padre al Madison Area Technical College hizo imposible seguir postergando. La verdad estaba a punto de quedar al descubierto y Chandler se enfrentó a una elección: admitir sus mentiras y afrontar las consecuencias, o eliminar a quienes podían exponerlo. Lo más inquietante es lo calculada y metódica que resultó ser su elección.
No fue un crimen pasional ni una pérdida momentánea de control. Tras matar a sus padres, Chandler dedicó días a desmembrar sus cuerpos, quemar los restos y esparcir fragmentos por múltiples lugares. Siguió manteniendo su personaje ficticio, concediendo entrevistas a los medios sobre sus padres desaparecidos, mientras en secreto vigilaba las búsquedas en Internet para ver si sus cuerpos ya habían sido hallados. El detective Brian Shunk, uno de los investigadores principales, reflexionó sobre el caso. Ya sabe, él simplemente les mentía a todos. Pero esas mentiras no eran mentiras comunes. Eran el tipo de engaño total que revela una desconexión completa de la realidad y una ausencia fría de empatía hacia quienes más cercanos tenía. La transformación de hijo querido a asesino de sangre fría no ocurrió de la noche a la mañana. Fue el punto culminante de meses de engaño cada vez más desesperado. Cada mentira exigía más mentiras para sostenerla, hasta que toda la estructura se volvió demasiado pesada para mantenerse. Cuando por fin colapsó, sepultó todo debajo, incluidas las dos personas que más amaron a Chandler. El juicio de Chandler Halderson comenzó en enero de 2022, casi 6 meses después de los asesinatos que conmocionaron a Wisconsin. La declaración inicial del fiscal William Brown fue metódica y demoledora, conduciendo al jurado a través de la cronología de engaños que condujo al doble homicidio. La evidencia era abrumadora. Más de 200 fragmentos óseos humanos fueron hallados en la chimenea de los Halderson. El rifle utilizado en los asesinatos fue encontrado cerca del cuerpo de Bart. Imágenes de cámaras de seguridad mostraban destellos de luz desde la casa familiar en el periodo en que la fiscalía argumentó que Chandler estaba quemando los cuerpos de sus padres. Pero quizá la prueba más contundente provino de Catherine Melander, la novia de Chandler, quien sin querer proporcionó la clave para resolver el caso. Su testimonio fue emotivo cuando describió al joven que creía conocer. Íbamos a cenar, a citas de cine, nos quedábamos en casa a ver películas, testificó entre lágrimas. Más incriminatoria aún fue la evidencia de su Snapchat, que condujo a los investigadores directamente hasta los restos de Krista. La abogada defensora Catherine Dorl se enfrentó a una tarea imposible. Las pruebas contra su cliente eran abrumadoras, y Chandler decidió no testificar en su propia defensa. Todo lo que el Estado puede probar es que Chandler es un mentiroso, no un asesino, argumentó la abogada defensora Crystal Vera. Pero la evidencia física contaba otra historia. Las ubicaciones donde se hallaron los cuerpos coincidían exactamente con los lugares donde se rastreó a Chandler por su teléfono y redes sociales. El juicio duró varias semanas, pero el jurado solo necesitó 2 horas para alcanzar un veredicto. El 20 de enero de 2022, Chandler Halderson fue declarado culpable de los 8 cargos. Chandler no mostró emoción cuando se leyeron los veredictos. Miró fijamente al frente, mostrando la misma frialdad que había caracterizado su conducta todo ese tiempo. El 17 de marzo de 2022, Chandler regresó al tribunal para la sentencia. Las declaraciones de impacto de las víctimas fueron desgarradoras. Barbie Townsend, hablando en nombre de la familia de Krista, luchó por encontrar palabras. «Esto no se puede escribir», dijo. «No tenemos un porqué, y esa es la parte difícil». Cuando tuvo la oportunidad de hablar ante el tribunal, Chandler no mostró remordimiento. En cambio, preguntó si algún abogado estaba dispuesto a llevar su apelación, sin disculpas, sin reconocer el dolor que había causado. El juez John Hyland lo sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, la pena obligatoria por sus crímenes. El joven que decía estar destinado a trabajar entre las estrellas pasará el resto de su vida en una celda. Chandler Halderson está cumpliendo cadena perpetua en la Dodge Correctional Institution en Walpole, Wisconsin, donde todas las puertas están cerradas y todas las excusas han perdido validez. Todas sus apelaciones han fracasado. Pero lo que este caso deja no es solo una sentencia penal, es una fisura en la confianza de la sociedad en aquello que parecía más sólido.
la familia, el amor y la verdad. La casa suburbana que una vez brilló hoy solo guarda silencio, como un símbolo trágico de los secretos que pueden esconderse en medio de la vida ordinaria. Para quienes alguna vez amaron a Chandler, el golpe fue más doloroso que la muerte, porque comprendieron que el hijo, el amigo, la persona en la que alguna vez confiaron, nunca existió realmente. Todo no fue más que una máscara tejida con mentiras, y esa misma red de engaños terminó por convertirse en la prueba que lo condenó. Snapchat, correos, diarios electrónicos, cada pieza de tecnología pensada para conectar, se volvió el hilo que deshizo la ilusión que Chandler había creado. Pero aunque llegó la justicia, no puede traer de vuelta a Bart y Krista. Ellos no solo fueron víctimas de un crimen, sino también de la confianza absoluta depositada en su único hijo. Los destellos de luz que un día salieron de la casa de los Halderson se apagaron hace tiempo, pero en la memoria de quienes conocen la historia, siguen ardiendo, como una advertencia fría de que, a veces, lo más aterrador no es la oscuridad de afuera, sino la oscuridad alimentada dentro de quienes parecen incapaces de hacer daño. La noche del 28 de septiembre del año 2000, el ambiente en la pequeña casa de Georgetown, Indiana, seguía siendo tan tranquilo como cualquier otro día. David salió de la cancha de baloncesto entre las risas de sus amigos, mientras Kim se quedaba en casa preparando a sus dos hijos pequeños para dormir. Nadie sabía que, solo unas horas después, el instante en que se levantara la puerta del garaje marcaría la frontera entre la vida y la tragedia. Lo que se encontró dentro abrió un camino que se extendería por más de una década, donde cada prueba llevaba a una nueva duda, y la verdad, que parecía tan cercana, se convertía en un laberinto. Aquella noche, ¿qué fue lo que realmente sucedió? ¿Quién fue el responsable de destruir a una familia? ¿Y acaso la justicia señaló al verdadero culpable, o solo estaba ocultando un secreto que jamás debía salir a la luz? David y Kimberly Camm crecieron en New Albany, Indiana, un pequeño pueblo donde se conocieron a mediados de los años 80. Rápidamente se unieron, y en 1989 Kim se convirtió en la segunda esposa de David. Todo parecía ir bien. Ese mismo año, David persiguió su sueño de toda la vida y se unió a la Policía Estatal de Indiana, donde más tarde serviría en la Unidad de Respuesta de Emergencia. La vida continuó. En 1993, dieron la bienvenida a su primer hijo, un niño llamado Bradley. Para Kim era su primer hijo, mientras que David ya tenía una hija de un matrimonio anterior. La familia Camm crecía y parecía feliz. Pero todo cambió en 1994, cuando David comenzó una aventura con una mujer más joven llamada Stephanie McCarthy, a quien conoció en el gimnasio. Aquel fue un momento difícil para Kim, pues estaba embarazada de su segundo hijo. David se mudó con su amante, dejando a Kim depender de su familia para recibir apoyo. Aunque fue traicionada, ambas familias se pusieron del lado de Kim para ayudarla a superar aquella terrible etapa. En febrero de 1995, dio a luz a una niña llamada Jill, y ambas familias celebraron la llegada del bebé. Todos, excepto David. En marzo, la relación ilícita terminó y David quiso regresar. Aunque tenía el corazón destrozado, Kim le dio una segunda oportunidad por el bien de sus hijos. Continuaron juntos e incluso empezaron de nuevo construyendo una casa en Lockhart Road, en Georgetown, Indiana, un lugar especial porque la calle llevaba el nombre de algunos parientes de David. Por un tiempo, parecía que estaban reconstruyendo su vida, pero los viejos hábitos de David regresaron. Famoso por ser coqueto, continuó teniendo aventuras, incluso utilizando a veces su coche patrulla como lugar de encuentro. Su carrera también comenzó a deteriorarse al enfrentarse a varias demandas y quejas tras múltiples degradaciones. Finalmente, David dejó la policía frustrado y se unió a la empresa de impermeabilización de sótanos de su tío. El nuevo trabajo le proporcionó mejores ingresos y un horario más flexible,
lo que le permitió pasar más tiempo con Kim y los niños. Para el año 2000, la vida parecía haberse estabilizado. Bradley se destacaba en segundo grado y Jill comenzaba el jardín de infancia en la escuela cristiana Graceland. Kim también prosperaba como contadora principal en Louisville. Desde fuera, todo parecía perfecto. Pero en el interior, la desconfianza persistía. Los rumores sobre las infidelidades de David continuaban, y Kim se había sincerado con su mejor amiga sobre sus temores. Aunque nada estaba confirmado, las habladurías arrojaban una sombra sobre su aparente felicidad. Y entonces llegó aquella fatídica noche de septiembre. El jueves 28 de septiembre del año 2000, David Camm comenzó la noche como siempre. Según su costumbre, fue al gimnasio de la iglesia local para jugar al baloncesto con sus amigos. Mientras tanto, Kim cuidaba de los niños y los llevó a casa sanos y salvos. Todo era normal. El partido de David se alargó más de lo previsto y él regresó deprisa, temiendo que Kim se molestara por su tardanza. Su casa estaba a solo unos minutos en coche. Tomó el control remoto para abrir la puerta del garaje. Cuando la puerta se levantó, David quedó paralizado ante una escena horrenda. Kim yacía inmóvil en el suelo, con sangre saliendo de su cabeza, aparentemente por una herida de bala. La puerta lateral del Ford Bronco negro estaba abierta. Presa del pánico, David corrió a revisar a sus hijos en el asiento trasero. Vio que Jill y Bradley estaban en el mismo estado trágico que su madre. Su instinto policial lo llevó a actuar de inmediato. Kim y Jill parecían muertas, pero al tocar a Bradley sintió aún algo de calor. Desesperado por salvarlo, David subió al coche, se inclinó entre los asientos delanteros y con cuidado lo sacó, colocándolo en el suelo del garaje para practicarle reanimación. Mientras lo hacía, su rodilla presionó el asiento trasero, haciendo que el cuerpo de Jill cayera hacia adelante, manchando la camisa de David con sangre. Ese momento se convertiría después en una prueba clave que lo vincularía con la escena del crimen. Cuando su intento de salvar a Bradley fracasó, David llamó a la policía estatal de Indiana pidiendo ayuda. Su voz temblaba mientras suplicaba que acudieran de inmediato. Después de la llamada, corrió a la casa de su tío al otro lado de la calle, gritando en busca de respuestas, y luego regresó al garaje. Aturdidos y horrorizados, cuando los agentes llegaron, encontraron la escena tal como David había descrito. Kim yacía en el suelo, con los pantalones bajados y el cuerpo cubierto de sangre. Jill seguía en el asiento trasero del Bronco, y el cuerpo de Bradley estaba en el suelo del garaje. La investigación comenzó de inmediato. Se encontró un cubo con un fuerte olor a lejía en el garaje, junto con huellas dactilares en el coche de Kim. Sin embargo, la policía inicialmente las descartó, pensando que podían provenir del estacionamiento de su trabajo. Debajo del cuerpo de Bradley descubrieron una chaqueta con la palabra backbone en el cuello interior. David insistió en que no era suya. Como suele ocurrir en este tipo de casos, rápidamente se convirtió en el principal sospechoso. Cooperó completamente, proporcionando una declaración detallada. Había jugado al baloncesto de 7 a 9:20 de la noche, mientras que Kim y los niños probablemente habían llegado a casa alrededor de las 7:30. David creía que los asesinatos ocurrieron poco después de que ellos llegaran. No entendía quién podría haberlos atacado, ya que no tenían enemigos. Al principio, la policía pensó en un robo, pero no había señales de entrada forzada ni de hurto. La escena sugería un ataque deliberado. Entonces, apareció una prueba crucial. Los registros telefónicos mostraron que David había hecho una llamada desde el teléfono fijo de su casa a las 7:19 de la noche, lo cual contradecía su declaración de que estaba jugando al baloncesto en ese momento. Este hallazgo puso en duda su testimonio y llevó la investigación a un terreno más oscuro. El informe de la autopsia aumentó aún más la tragedia del caso. Las 3 víctimas, Kim, Bradley y Jill, murieron por heridas de bala. Sin embargo, el forense descubrió algo espeluznante.
Jill tenía lesiones en sus partes íntimas ocurridas dentro de las 24 horas previas a su muerte. Aunque podrían haberse causado por una caída, no se podía descartar un posible abuso. El hallazgo fue perturbador, especialmente porque Jill se había quejado de dolor en su clase de baile a principios de esa semana y había roto en llanto durante la lección. No se sabía si eso estaba relacionado con las lesiones, pero el caso se complicaba aún más. Antes de morir, Kim había dicho a una amiga que la historia se repetía. No aclaró a qué se refería, pero su amiga le aconsejó llevar a los niños a Florida para hablar más. Lamentablemente, Kim nunca tuvo la oportunidad de explicar. ¿Se refería a abuso o solo a la infidelidad de David? Nadie lo sabrá, pues su vida fue arrebatada demasiado pronto. El informe forense reveló más detalles extraños. Kim tenía una raspadura en el empeine y sus zapatos estaban colocados de manera inusual sobre el techo del coche. Esos detalles no coincidían con el resto de la escena, desconcertando a los investigadores. A medida que la investigación avanzaba, las sospechas sobre David crecían, incluso entre los familiares. La madre de Kim comenzó a dudar seriamente de él. Creía que Jill, una niña valiente, habría gritado si un extraño la atacaba, y que el único capaz de silenciarla era David. 3 días después del crimen, el domingo, David asistió a misa con su familia, manteniendo su rutina habitual. Su tío, que era pastor, dirigía el servicio, y la iglesia tenía un significado especial para ellos. Kim había sido tesorera, y el abuelo de David había ayudado a construir el templo. Durante el servicio, David se mostró emocionado, llorando todo el tiempo, pero fuera del templo su calma aparente despertó sospechas. Cuando los periodistas lo rodearon, su frialdad hizo que muchos se preguntaran si estaba de duelo o si ocultaba algo. Esa tarde, David fue interrogado por la policía, y la tensión creció. Negó repetidamente cualquier implicación en el crimen, irritándose al ser acusado. A pesar de sus protestas, fue arrestado, con 2 pruebas principales: la mancha de sangre en su camisa y la llamada telefónica. El arresto de David sacudió a todo Georgetown. La familia Cam se convirtió en blanco de críticas, recibiendo mensajes de odio y miradas de desprecio. Incluso el abuelo de David tuvo que cerrar la iglesia porque los feligreses se alejaron. En marzo de 2002 comenzó el primer juicio. La fiscalía se centró en el motivo de la infidelidad de David. Argumentaron que estaba cansado de su matrimonio y eligió matar en lugar de divorciarse. Varias mujeres testificaron diciendo que habían tenido relaciones o que él las había cortejado mientras aún estaba casado. La fiscalía lo describió como un mujeriego sin respeto por su familia. El caso se basó en 2 pruebas principales: la mancha de sangre y la llamada telefónica. Los fiscales afirmaron que la sangre provenía de un disparo a corta distancia. La defensa argumentó que la mancha se produjo cuando David sacó el cuerpo de Jill para intentar salvar a Bradley, y lo demostraron en la corte con sangre y cabello falsos. En cuanto a la llamada, alegaron que la diferencia de zona horaria en Indiana causó confusión. La hora registrada no consideraba un desfase de 1 hora. Una vez corregido, el horario coincidía con la declaración de David sobre cuándo había salido a jugar al baloncesto. Además, sus compañeros de equipo testificaron que él estuvo en la cancha toda la noche y no se ausentó. Aún así, el jurado lo declaró culpable de 3 cargos de asesinato y lo condenó a 195 años de prisión. Parecía que la justicia había triunfado, pero David no se rindió. Apeló, argumentando que las pruebas sobre su infidelidad no debieron admitirse. En 2004, el tribunal estuvo de acuerdo, anuló la sentencia y abrió el camino para un segundo juicio en enero de 2006. Al mismo tiempo, un descubrimiento revolucionario cambió todo el caso. La defensa solicitó un nuevo análisis de ADN en la chaqueta encontrada en la escena. Esta vez pidieron compararlo con la base de datos nacional CODIS. El resultado coincidió con Charles Bonney, un delincuente condenado por atacar a mujeres y robar los zapatos de sus víctimas. Bonney negó cualquier implicación,
diciendo que había donado la chaqueta a la caridad. Pero su versión se derrumbó cuando la policía encontró su huella en el coche de Kim. Fue arrestado y acusado, aunque sorprendentemente, los fiscales afirmaron que él y David habían conspirado juntos para cometer los asesinatos. Según Boney, conoció a David por primera vez en un partido de baloncesto en New Albany. Luego se reencontraron en una carnicería, donde David le pidió conseguir un arma no rastreable por $250. Boney dijo que aceptó y le entregó el arma, dejando accidentalmente su huella en el Bronco. Sin embargo, sus declaraciones cambiaban constantemente. Durante los interrogatorios, Boney describió a David como un hombre violento que abusaba de su hija Jill y engañaba a su esposa. Dijo que David enloqueció cuando Kim lo descubrió y planeó matar a toda la familia para ocultarlo. Boney aseguró que envolvió el arma en una chaqueta gris para evitar dejar residuos y que acompañó a David a su casa, esperando afuera mientras la discusión comenzaba. Afirmó haber escuchado disparos y luego la voz de Bradley gritando «¡Daddy, Daddy!». Antes de otro estallido, dijo haber visto a David salir con el arma en la mano, apuntándole, y que por miedo corrió hacia el garaje, tropezando con los zapatos de Kim al escapar. En su confesión, Boney dijo que no disparó, pero tuvo demasiado miedo para llamar a la policía porque temía ser incriminado, especialmente por ser afroamericano. Esta declaración llevó a que Boney fuera acusado de conspiración para cometer asesinato. Luego salió a la luz la sospechosa relación entre Boney y el fiscal Stan Faith. Boney admitió que conocía a Stan y que habían hablado antes de que él se convirtiera en sospechoso, lo que puso en duda la imparcialidad de toda la investigación. Al mismo tiempo, se encontró ADN de la exnovia de Boney, Mara, en la chaqueta gris. Mara explicó que solía pincharse para medir la glucosa en sangre, por lo que esa podría ser la razón. Pero la declaración de que Boney volvió a casa con la rodilla raspada, con un arma y con un comportamiento sospechoso, solo enredó más la historia. Las declaraciones cambiantes de Boney, junto con la presencia de su ADN en las pruebas materiales, volvieron el caso más complejo que nunca. Después, incluso escribió una autobiografía titulada Backbone, en la que admitía haber vendido el arma a David y haber recibido la promesa de una parte del dinero del seguro de vida de Kim. Estos detalles, junto con el testimonio de Mara, ayudaron al tribunal a condenar a Boney en el año 2005. Fue sentenciado a 225 años de prisión como delincuente reincidente peligroso. Mientras tanto, el segundo juicio de David Kam comenzó en enero del año 2006. La primera sentencia había sido anulada porque la fiscalía se centró demasiado en sus infidelidades. En la segunda vista, cambiaron el enfoque hacia una acusación más escalofriante: que David había abusado de su hija Jill y que mató a toda la familia para encubrir el crimen. Los abogados defensores se opusieron con vehemencia. Llamaron a declarar a un reputado médico forense, quien testificó que los resultados de la autopsia de Jill no ofrecían pruebas claras de abuso sexual. Aunque la niña tenía lesiones en la pelvis, el especialista afirmó que eran compatibles con haber sido atacada de manera brutal, no con abuso. La defensa acusó a la fiscalía de explotar deliberadamente esa acusación para manipular las emociones del jurado. El segundo juicio también incorporó más pruebas sobre Boney, incluido el testimonio de que David compró un arma para matar a su familia. Los abogados de David sostuvieron que el caso carecía de pruebas auténticas que demostraran su culpabilidad más allá de toda duda razonable. Aún así, el 1 de marzo del año 2006, el jurado declaró a David culpable de asesinar a Kim, Bradley y Jill. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Pero la historia no terminó ahí. David siguió apelando, esta vez centrado en la acusación de abuso sexual. Alegó que no existía ninguna prueba fiable y que esas acusaciones habían llevado al jurado por un camino emocional. De forma inesperada, la Corte Suprema de Indiana anuló la condena, declarando que las acusaciones de abuso carecían de fundamento y eran prejuiciosas, sumiendo el caso en el caos una vez más.
La familia de Kim soportó un dolor indescriptible al revivir la tragedia de perder a su hija y a sus nietos en cada juicio. Cada vez que se anulaba la condena, la herida se abría de nuevo. El padre de Kim, Frank, expresó su desesperación. Solo queremos la verdad, y la verdad es que David es culpable. Las sucesivas vistas los dejaron exhaustos emocionalmente, pero siguieron convencidos de que David debía rendir cuentas. Casi 13 años después del crimen, el tercer juicio comenzó en agosto del año 2013. Esta vez, la fiscalía cambió de estrategia y se centró en el seguro de vida que David había contratado para Kim poco antes de su muerte. Bonnie declaró que David mató por dinero y que no dejaría que nadie se interpusiera en su objetivo. Llamó la atención que Kim hubiera accedido a firmar el cambio de la póliza, lo que mostraba que conocía ese seguro. Bonnie volvió a testificar como testigo, diciendo que David lo engañó para que fuera a la casa la noche del crimen. Contó que escuchó una discusión, disparos y la voz de Bradley gritando, «¡Daddy, Daddy!», antes de que se oyeran más detonaciones. Afirmó que David era el único asesino y que él huyó por miedo a que lo culparan. Los abogados de David se prepararon minuciosamente y presentaron nuevas pruebas de ADN que, según ellos, apuntaban las sospechas hacia Bonnie. Demostraron que se encontró ADN de Bonnie en la ropa interior de Kim, en la de Jill, en la ropa de Kim y también bajo las uñas de ella, lo que indicaba que se defendió. Aunque las nuevas pruebas eran contundentes, la fiscalía siguió insistiendo en la mancha de sangre en la camisa de David, considerándola el indicio más incriminatorio. Sostuvieron que provenía de las víctimas, mientras que la defensa afirmó que se impregnó cuando David intentó salvar a Bradley después de los disparos. Tras semanas de juicio y deliberación, el 24 de octubre del año 2013, el jurado declaró a David no culpable de todos los cargos. Al escuchar el veredicto, David rompió a llorar, con la voz ahogada, tras más de 13 años de batalla legal. Expresó su gratitud al equipo de abogados y al jurado por confiar en su inocencia. La comunidad local siguió dividida. Años de cobertura mediática y pruebas contradictorias impidieron un consenso. Algunos se alegraron de la exoneración de David, mientras que otros creyeron que había escapado de la justicia. Después del juicio, David decidió continuar viviendo en Georgetown, el lugar donde su vida se vino abajo. Volvió a trabajar en la empresa de su tío y comenzó a reconstruir su día a día. También demandó a varios miembros del equipo de la fiscalía, acusándolos de haber destruido su reputación y de haberle arrebatado 13 años de vida. Recibió una indemnización superior a $5 millones y utilizó parte del dinero para reembolsar a quienes lo ayudaron durante los años en prisión. Posteriormente, David se incorporó a la organización Innocence Project como coordinador, ayudando a personas condenadas injustamente. Aunque trató de mirar hacia el futuro, el dolor por la pérdida de su familia y por los 13 años de acusaciones infundadas permaneció. En cuanto a Charles Bonnie, él sigue proclamando su inocencia. Actualmente se presenta como un hombre devoto y ha ofrecido múltiples versiones sobre la noche del crimen, insistiendo en que solo entregó el arma a David y huyó después de escuchar los disparos. Los relatos cambiantes y su presencia en la escena hacen que muchos sigan cuestionando su verdadero papel. Pasaron los años, se dictaron y se anularon sentencias, se analizaron muestras de ADN que a su vez generaron nuevas dudas. La justicia se pronunció, pero la paz nunca regresó. En el garaje vacío de una casa de las afueras, la historia sigue abierta. Si no fue por celos, si no fue por el seguro, entonces, ¿qué arrastró a todos a aquella noche oscura? Quizá la respuesta no esté solo en los documentos legales, sino en los silencios entre el testimonio y la verdad. ¿En qué confías más? ¿En un hombre exonerado o en un misterio que cambió de forma antes de que la luz pudiera alcanzarlo? La chica en esta selfie frente al espejo es Javiera Jiménez.
una hermosa y dinámica joven de 23 años, llena de aspiraciones para convertirse en influencer en la ciudad de Antofagasta, Chile. Pero detrás de esa brillante sonrisa se esconde una historia oscura y perturbadora, ya que su exnovio, Andrés Sutararaya, fue acusado de ser quien la llevó a un viaje sin retorno en el mortal desierto. Su misteriosa desaparición, una maleta abandonada en la carretera, mensajes sospechosos desde Instagram y un cuerpo enterrado bajo la arena abrasadora se entrelazan en una tragedia horrenda que conmocionó a todo el país. Tras meses de estar escondido, Andrés fue arrestado en Bolivia y extraditado a Chile, donde enfrentará la justicia. Este es un caso lleno de misterios, dudas y traición. Y si quieres conocer toda la verdad detrás de la misteriosa muerte de Javiera, quédate hasta el final de la historia. Enero de 2024, norte de Chile. Un vasto desierto sin vida que se extiende por cientos de millas se convirtió en el escenario de un escalofriante descubrimiento. Bajo la arena, se encontraron restos humanos. El lugar estaba cerca de la ciudad de Calama, una zona remota y hostil, donde el clima extremo puede preservar cuerpos durante mucho tiempo. Un grupo de investigadores que estudiaban las características geológicas de la zona tropezó accidentalmente con huesos parcialmente expuestos. La escena era profundamente inquietante. Una tumba poco profunda, sin ropa, sin objetos personales que pudieran revelar de inmediato la identidad de la persona. Rápidamente informaron del hallazgo a las autoridades policiales. Un equipo de respuesta rápida que incluía expertos forenses e investigadores de campo llegó al lugar. Un examen minucioso del área reveló claras señales de que los restos habían sido deliberadamente ocultados. El terreno en esta región es denso y difícil de excavar. Sin embargo, alguien se había esforzado por crear una tumba poco profunda. No pasó mucho tiempo antes de que las autoridades determinaran que los restos pertenecían a una mujer. El análisis forense preliminar indicó una muerte violenta. Algunas lesiones en los huesos sugerían que los eventos que llevaron a la muerte no fueron instantáneos. La noticia del perturbador descubrimiento llegó rápidamente a los medios. Esa noche, las estaciones de noticias locales emitieron un informe urgente. Los periodistas proporcionaron detalles sobre el hallazgo de los restos, especulando sobre una posible conexión con un caso de persona desaparecida de larga data. La historia se difundió rápidamente en las redes sociales, desatando acaloradas discusiones. Muchos recordaron un caso destacado de desaparición que había conmocionado al país en 2022. Javiera Jiménez nació y creció en Chile. Creció en un entorno familiar cálido y de apoyo. Como hija mayor, desarrolló un fuerte sentido de responsabilidad desde muy joven. Sus padres trabajaron arduamente para proporcionar una vida cómoda a sus hijos, inculcándoles valores de determinación e independencia. Javiera aprendió rápidamente que, si quería tener éxito, debía confiar en su perseverancia. Desde pequeña, era conocida por su naturaleza dinámica y su mentalidad orientada a objetivos. En la escuela, mostró un gran interés en los estudios, particularmente en matemáticas y ciencias, pero lo que más la fascinaba era trabajar con personas. Tenía una habilidad natural para conectar con los demás, siempre lista para ayudar y construir relaciones. En su adolescencia, Javiera puso sus miras en una carrera en odontología. Tras graduarse de la secundaria, se inscribió en la universidad para estudiar cuidado dental. Su sueño era convertirse en una profesional capacitada y eventualmente abrir su propia clínica. Estaba decidida a avanzar y trabajaba incansablemente para equilibrar sus estudios con un trabajo a tiempo parcial. Encontró empleo en un bar como anfitriona, donde recibía a los clientes y ayudaba a mantener un ambiente amigable. Este trabajo no solo le proporcionaba ingresos, sino que también le ayudó a desarrollar habilidades de comunicación. Javiera también construyó activamente su presencia en las redes sociales. Comenzó con publicaciones pequeñas sobre su vida diaria, pero pronto su contenido comenzó a atraer a una audiencia más amplia. Promocionaba ropa, cosméticos y otros productos, colaborando con marcas locales. Gracias a su carisma y habilidad para involucrar a las personas,
Su blog ganó popularidad rápidamente. Javiera no se limitaba al trabajo y los estudios. Dedicaba mucho tiempo al crecimiento personal y estaba decidida a lograr la independencia financiera. A los 18 años, se mudó de la casa familiar, cubriendo todos sus gastos de vida por sí misma. Sus seres queridos estaban orgullosos de su temprana independencia y su capacidad para enfrentar desafíos. A pesar de su apretada agenda, Javiera siempre encontraba tiempo para su familia. Estaba muy unida a su madre y hermanos, visitándolos con frecuencia y compartiendo sus planes para el futuro. Una vida estancada nunca fue una opción para ella. Siempre estaba esforzándose por avanzar. Antes de su desaparición, tenía grandes planes. Estaba preparándose para mudarse a un nuevo lugar, buscando expandir su carrera en redes sociales y continuando con sus estudios. Andrés Zútar Araya entró en la vida de Javiera Jiménez en 2022. Se conocieron a través de un grupo de amigos con los que ella solía pasar tiempo. Al principio, Andrés no levantó ninguna sospecha. Se presentaba como encantador, confiado y bueno para conectar con las personas. Su primera impresión fue positiva. Era atento, cariñoso y parecía genuinamente interesado en su vida. Pronto, sus conversaciones se convirtieron en una relación romántica. Al principio, todo parecía perfecto. Él la apoyaba, alentaba sus ambiciones y expresaba admiración por su independencia. Sin embargo, con el tiempo, comenzaron a surgir señales preocupantes. Javiera notó que Andrés mostraba celos excesivos. Se sentía incómodo con su trabajo en el bar, vigilando con quién interactuaba y exigiendo frecuentemente explicaciones sobre dónde había estado. Poco a poco, su comportamiento se volvió más invasivo. Aparecía inesperadamente, incluso cuando ella había dicho que estaba ocupada. Revisaba su teléfono, cuestionando cada nuevo contacto. Sus celos se volvieron cada vez más irracionales. A Andrés le disgustaba cuando Javiera pasaba tiempo con amigos, especialmente si había hombres en el grupo. Posteriormente, surgieron otros detalles preocupantes. Andrés era a menudo vago acerca de sus actividades. No tenía un trabajo estable, pero siempre parecía tener dinero. Cada vez que Javiera preguntaba sobre su trabajo, él evitaba dar respuestas claras. Con el tiempo, Javiera se enteró de que el nombre de Andrés había sido mencionado en ciertos círculos relacionados con actividades ilegales. En un pequeño grupo de amigos, comenzaron a circular rumores de que podría estar involucrado en actividades delictivas. Se hablaba de que podría estar vinculado a robos y al tráfico ilegal de cobre. Algunos conocidos advirtieron a Javiera que tuviera cuidado, pero inicialmente ella no prestó mucha atención a estas preocupaciones. El punto de inflexión en su relación llegó cuando Javiera se dio cuenta de que ya no había dudas de que Andrés llevaba una doble vida. Ella no quería tener nada que ver con algo ilegal, y no quería estar cerca de alguien que pudiera ponerla en una situación peligrosa. En un momento dado, decidió terminar la relación, explicando que no veía un futuro con él. Pero Andrés se negó a aceptar su decisión. Continuó siguiéndola, llamándola incesantemente, apareciendo sin previo aviso e intentando convencerla de que regresara. No tomó su rechazo en serio. Estaba convencido de que ella cambiaría de opinión. Cuando Javiera comenzó a evitarlo, Andrés se volvió aún más insistente, advirtiéndole que sabía todo sobre ella y que no la dejaría irse. Javiera no tenía idea de que esta ruptura conduciría a consecuencias irreversibles. El 26 de agosto de 2022 comenzó como un día normal para Javiera. Se reunió con su madre, Gladys Galleguillos, para pasar tiempo juntas antes de su próxima mudanza. Fueron a un centro comercial, almorzaron y hablaron sobre los cambios que se avecinaban en la vida de Javiera. Ella estaba muy emocionada por este nuevo capítulo. Dado que sus padres planeaban mudarse a otro lugar, ella tenía la intención de quedarse en la casa familiar, lo que le daría más espacio e independencia. Durante su conversación, Javiera compartió sus pensamientos sobre el futuro. Habló sobre avanzar en su carrera, aumentar sus ingresos a través de las redes sociales y completar sus estudios. Estaba llena de energía y ambición.
Gladys notó lo emocionada que parecía su hija, lo que la hizo feliz. Después de la salida, regresaron a casa, donde Javiera ayudó a su madre con las tareas del hogar. Empacó sus pertenencias en preparación para la mudanza y estaba lista para comenzar esta nueva fase de su vida. Esa noche, justo antes de irse, Javiera le dijo a su madre que iba a pasar la noche en casa de una amiga. Esto no era inusual. A menudo se quedaba en casa de amigos. Cuando llegó, ella y su madre siguieron enviándose mensajes. Hablaron sobre los planes de mudanza y compartieron pensamientos como de costumbre. Todo parecía normal. Pero cuando se acercaba la medianoche, llegó un mensaje que lo cambió todo. Andrés Sutar Araya le había enviado un mensaje de texto. Encontré a tu perro. Para Javiera, esto era una gran noticia. Su perro, Lucky, había estado desaparecido durante unos días y ella había estado buscando incansablemente. Publicó al respecto en las redes sociales, ofreciendo una recompensa para cualquiera que pudiera ayudar a traer a Lucky de vuelta. Perder a Lucky le había roto el corazón, por lo que el mensaje de Andrés provocó una reacción inmediata. Le envió un mensaje a su madre para decirle que había llegado a casa de su amiga, pero después de eso, dejó de responder. Unas horas más tarde, todos los intentos de contactarla por teléfono no tuvieron respuesta. Al día siguiente, Javiera debía regresar a casa, pero no apareció. Su familia comenzó a llamar a sus amigos, pero nadie sabía dónde estaba. Su desaparición fue repentina. Las únicas pistas que tenían sus seres queridos eran su última conversación y el mensaje que más tarde se convirtió en una pieza clave en la investigación. La desaparición de Javiera Jiménez causó una inmensa preocupación en su familia y amigos. Sin embargo, la única persona que no parecía preocupada era Andrés Sutar Araya. Cuando Gladys Galleguillos finalmente lo contactó, su respuesta fue indiferente, sin mostrar ningún rastro de preocupación. Cuando le preguntó dónde estaba su hija, él dijo tranquilamente que no lo sabía. Luego comenzó a explicar su versión de la historia. Según él, esa noche se había encontrado con Javiera para ayudarla a buscar a su perro perdido. Condujeron por algunos lugares, pero no encontraron nada. Para animarla, sugirió ir a Calama, la ciudad donde él creció. Según él, Javiera estuvo de acuerdo. Ella llevó una maleta, ya que estaba preparándose para mudarse al día siguiente, por lo que podría haber planeado quedarse en su casa esa noche. A partir de aquí, su historia se volvió cada vez más contradictoria. Afirmó que durante el viaje discutieron. Según él, Javiera de repente se dio cuenta de que su maleta había desaparecido, posiblemente habiendo caído del maletero. Molesta, insistió en regresar para buscarla. Andrés dijo que detuvo el coche y ofreció ayuda para encontrar sus cosas, pero Javiera se negó a volver al coche. Salió y dijo que no quería continuar el viaje. La dejé allí porque eso es lo que quería. Pensé que encontraría su propio camino a casa, explicó. Esta versión de la historia no cuadraba. Supuestamente, Javiera fue dejada sola en una carretera en medio de la noche, lejos de la ciudad, sin medios de transporte ni forma de pedir ayuda. Sin embargo, él no intentó convencerla de que volviera al coche. Ni siquiera verificó si estaba a salvo. Gladys sintió de inmediato que algo estaba mal con su historia. Gladys lo presionó para obtener detalles específicos, pero Andrés comenzó a contradecirse. Primero dijo que había dejado a Javiera cerca de Calama. Luego afirmó que fue en algún punto del camino de regreso a Antofagasta. No pudo precisar el lugar exacto del incidente, lo que solo aumentó las sospechas. Cuando Gladys le preguntó por qué no llamó a ella o a alguno de los amigos de Javiera para informar que la había dejado sola en medio de la noche, Andrés titubeó. Pensé que solo estaba enojada y que regresaría a casa por su cuenta, dijo. Pero esta explicación no era convincente. Unas horas después, cambió su historia nuevamente. Esta vez, afirmó que después de dejar a Javiera, había tenido un accidente automovilístico. Según él, otro vehículo había chocado por detrás contra su coche y había ido al hospital para un chequeo. Esto, dijo,
Fue la razón por la que no regresó a buscarla. El sábado por la noche, casi 24 horas después de la desaparición de Javiera, su madre, Gladys Galleguillos, recibió un mensaje inesperado. Provenía de un número desconocido y parecía extraño. «Mamá, soy yo. Me fui. Hubo un accidente. Necesito algo de tiempo. No te preocupes por mí. Volveré cuando todo esté bien. Te quiero. Cuida de la abuela y de mi hermano». Gladys lo leyó una y otra vez. Algo estaba mal. El tono era distante, carente de personalidad. Pero lo que más la alarmó fueron los errores. Su hija siempre escribía con cuidado. Nunca usaba abreviaturas ni cometía errores ortográficos. Este mensaje contenía errores tipográficos y frases que no eran propias de ella. Su primer instinto fue llamar al número que envió el mensaje. La llamada no se conectó. El teléfono estaba apagado. Su preocupación se intensificó. Inmediatamente contactó a los amigos de Javiera y les mostró el mensaje. Sus reacciones fueron unánimes. Javiera nunca escribiría así. Conocían su estilo de escritura, sus expresiones habituales y su tono. Este mensaje era frío y mecánico, nada parecido a ella. El contenido también era sospechosamente vago. ¿Dónde estaba exactamente? ¿Qué accidente había ocurrido? ¿Por qué no explicó claramente? ¿Por qué enviar un mensaje corto y críptico desde un número desconocido en lugar de llamar? Gladys fue directamente a la policía. El mensaje fue registrado como un posible intento de desviar la investigación y reducir la sospecha de un posible crimen. Inmediatamente se asignó un equipo especial al caso. Los investigadores rastrearon primero el mensaje hasta la tarjeta SIM que lo envió. El proveedor de servicios confirmó que el número estaba registrado bajo una identidad falsa, una táctica común al comprar tarjetas prepago anónimas. A continuación, las autoridades intentaron localizar el teléfono. Esperaban identificar una zona general, pero el dispositivo había sido apagado justo después de enviar el mensaje. La última señal mostró que estaba cerca de Calama, la misma área donde Andrés afirmó haber visto a Javiera por última vez. Un análisis adicional reveló que el teléfono se usó solo una vez para este mensaje. Esto sugirió que el mensaje probablemente fue planeado para engañar a su familia y crear la ilusión de que ella se había ido voluntariamente. Los expertos también analizaron el contenido del mensaje. Un análisis lingüístico confirmó que fue escrito por alguien que no estaba familiarizado con el estilo de escritura típico de Javiera. Los errores y la fraseología inusual destacaban. No era su voz. Este hallazgo se convirtió en un argumento clave que demostraba que el mensaje era falso. Confirmó a las autoridades que Javiera no había desaparecido voluntariamente. A partir de entonces, los investigadores trataron el caso como un posible crimen, y Andrés Zutararaya se convirtió en el principal sospechoso. Cuando la policía confirmó que el mensaje enviado bajo el nombre de Javiera era falso, no quedó ninguna duda de que se trataba de un acto criminal. Sin embargo, sin pruebas concretas, la investigación avanzaba lentamente. Oficialmente, Andrés era solo un sospechoso, lo que significaba que era libre de moverse. Conscientes de que cada día sin respuestas reducía las posibilidades de descubrir la verdad, la familia y los amigos de Javiera llevaron a cabo su propia investigación. Hablaron con personas que conocían a Andrés, indagando en su pasado y buscando cualquier señal de su implicación en actividades delictivas. Pronto descubrieron pruebas que lo vinculaban a transacciones ilegales. A través de conocidos mutuos, encontraron personas que decían que Andrés había estado involucrado en el robo de cobre de trenes. Según los informes, formaba parte de un grupo que extraía y vendía el metal en el mercado negro. Además, había reportes de su comportamiento agresivo. Quienes lo conocían lo describían como alguien con un temperamento fuerte, que con frecuencia se involucraba en conflictos, participaba en peleas y no toleraba oposición. Estos detalles aumentaron los temores de la familia. Si tenía un historial de agresión, era completamente capaz de cometer un delito grave, especialmente en un arranque de ira.
Los amigos de Javiera recordaron que ella les había confiado que Andrés se estaba volviendo cada vez más controlador y obsesivo. Encontraron mensajes antiguos en los que ella expresaba preocupaciones de que él la estaba acosando, llamándola varias veces al día y exigiendo saber cada uno de sus movimientos. Mientras sus seres queridos continuaban buscando respuestas, la policía realizó un examen forense del coche de Andrés. Dado que él fue la última persona conocida en haber visto a Javiera con vida, su vehículo podía contener pruebas críticas. En el interior, los investigadores encontraron rastros de sangre. El análisis inicial reveló manchas en el asiento del copiloto y en el interior de la puerta del coche. También recuperaron fibras que parecían coincidir con la ropa que llevaba Javiera. Las muestras de sangre fueron enviadas para pruebas de ADN. Días después, los resultados confirmaron los peores temores. La sangre pertenecía a Javiera Jiménez. Este descubrimiento desmanteló por completo la historia de Andrés, de que simplemente la había dejado en la carretera. Si ella había abandonado el coche voluntariamente, ¿por qué había sangre suya en el vehículo? Y si estaba herida, ¿por qué no lo reportó? La policía también recopiló datos de GPS del vehículo de Andrés. El análisis mostró que la noche de la desaparición de Javiera, Andrés había conducido hacia Calama. Sin embargo, en lugar de tomar la ruta principal, giró hacia un camino secundario que llevaba al desierto. Su coche permaneció en esa área remota durante un periodo prolongado antes de continuar su trayecto. Esta información se convirtió en un punto de inflexión en el caso. Los investigadores ahora creían que este lugar podría ser donde ocurrió el crimen o donde se ocultó evidencia. Cuando Andrés supo que la policía había obtenido los resultados forenses, se dio cuenta de que estaba a punto de ser arrestado. Su comportamiento cambió. Dejó de comunicarse incluso con aquellos que habían confiado en él. Un día antes de ser convocado para un interrogatorio, empacó abruptamente una bolsa y abandonó su apartamento. Las cámaras de vigilancia lo captaron saliendo del edificio con una mochila pequeña antes de subir a un coche. Los vecinos confirmaron más tarde que se fue apresuradamente y no regresó. Las autoridades emitieron de inmediato una orden de arresto, pero para entonces, él ya había desaparecido. Una investigación adicional reveló que Andrés había usado documentos falsos para cruzar la frontera. Ahora era oficialmente un fugitivo. Su nombre fue ingresado en bases de datos criminales internacionales, pero había logrado desaparecer. Para la familia de Javiera, todo lo que quedaba era seguir luchando por justicia y esperar. Estaban seguros de una cosa: tarde o temprano, él cometería un error. Y cuando lo hiciera, la ley lo alcanzaría. Los esfuerzos iniciales de las fuerzas del orden para capturar a Andrés no tuvieron éxito. Su coche fue encontrado abandonado en las afueras de Antofagasta, pero no había rastro de él. Estaba claro que había planeado cuidadosamente su escape con antelación. El análisis de sus registros telefónicos mostró que en las horas previas a su desaparición, había contactado a varias personas bajo vigilancia policial por sospecha de participación en actividades criminales. Esto reforzó la hipótesis de que había usado sus conexiones para desaparecer. Pronto, los investigadores confirmaron que Andrés había huido de Chile, cruzando ilegalmente a Bolivia. Evitó los puntos de control oficiales, utilizando rutas de contrabando menos conocidas, a menudo empleadas por traficantes. Una vez en otro país, adoptó una nueva identidad. Durante meses, logró mantenerse escondido, plenamente consciente de que las autoridades lo perseguían activamente. A pesar de los desafíos en la investigación, los seres queridos de Javiera nunca se rindieron. Gladys Galleguillos trabajó incansablemente para mantener el caso en la atención pública, asegurándose de que Andrés Sutar Araya permaneciera en las listas internacionales de buscados. La familia contactó a los medios, difundió información a través de las redes sociales y distribuyó folletos con su foto. Esperaban que alguien, en algún lugar, lo reconociera y lo denunciara a las autoridades. Pero el movimiento más efectivo llegó cuando anunciaron una recompensa por información que condujera a su captura. La familia ofreció una suma sustancial para cualquiera que proporcionara detalles confiables sobre su paradero. Esta estrategia dio frutos.
pronto comenzaron a surgir las primeras pistas. A finales de 2023, hubo informes de que Andrés había sido visto en una ciudad boliviana. Vivía discretamente, evitando la atención y limitando el contacto con los locales. Las autoridades bolivianas comenzaron a rastrear sus movimientos. Usando información de informantes, descubrieron que vivía bajo un nombre falso, tomando trabajos esporádicos y evitando cualquier documento oficial que pudiera revelar su verdadera identidad. Pero no podía desaparecer por completo. En enero de 2024, un residente local, motivado por la recompensa, proporcionó a las fuerzas del orden su ubicación exacta. Las autoridades actuaron de inmediato, lanzando una operación dirigida para capturarlo. El 5 de enero de 2024, en una ciudad boliviana, la policía rodeó el edificio donde se escondía Andrés Sutar Araya. La operación fue rápida. No opuso resistencia y fue arrestado en el lugar. Durante el arresto, no mostró signos de pánico ni agresión. Parecía tranquilo, como si hubiera aceptado su destino. Pero esta vez no había escapatoria. Andrés fue oficialmente detenido y pronto enfrentaría la justicia en Chile. Tras confirmar el arresto, las autoridades bolivianas iniciaron los procedimientos de extradición. En pocos días, Andrés fue llevado de regreso a Chile, donde enfrentaría un juicio. La familia de Javiera pudo finalmente ver al responsable de la muerte de su hija enfrentarse a la justicia. Pero para ellos, esto era solo el comienzo de una larga batalla. Estaban decididos a asegurar que recibiera la sentencia más severa posible. Después de que Andrés Sutar Araya fuera extraditado a Chile, fue inmediatamente colocado en una instalación de detención. La investigación entró en una nueva fase. Ahora, con el principal sospechoso bajo custodia, las autoridades tenían una oportunidad real de descubrir las respuestas que habían estado buscando durante casi un año y medio. Inicialmente, se negó a hablar. Evadía las preguntas directas, insistiendo repetidamente en que no tenía nada que ver con la desaparición de Javiera. Pero los investigadores estaban preparados. Las pruebas que habían recopilado apuntaban directamente a su implicación. La presión aumentó. Finalmente, dejó de negar lo evidente. Con una voz fría y sin emociones, dijo: «La maté». Su confesión no transmitía ninguna emoción, pronunciada como si fuera un simple hecho. No había remordimiento, ni intento de justificar sus acciones. No se presentó como víctima ni expresó arrepentimiento. Su tono permaneció inquietantemente tranquilo, como si estuviera relatando un evento cotidiano. Los detalles que proporcionó contradecían completamente sus declaraciones anteriores. Admitió que inicialmente no tenía intención de hacerle daño a Javiera, pero después de que ella se negara firmemente a reconciliarse y terminara la relación para siempre, tomó una decisión irreversible. La atrajo con una falsa promesa, afirmando que había encontrado a su perro perdido. Confiando en él, sin saber lo que le esperaba, ella aceptó reunirse. Según él, el crimen tuvo lugar a altas horas de la noche, en una carretera desierta. Detuvo el coche con el pretexto de buscar una maleta perdida, supuestamente caída del maletero. Cuando Javiera salió del coche, él le propinó un golpe fatal. Luego, condujo hacia lo profundo del desierto. Cavó una tumba poco profunda y enterró su cuerpo, creyendo que el duro clima borraría toda evidencia. El día después de su confesión, los investigadores se dispusieron a localizar el lugar del entierro. Buscaron en la zona basándose en las coordenadas que Andrés proporcionó. A mediados de enero de 2024, las autoridades descubrieron restos humanos. El lugar fue examinado cuidadosamente, una tumba poco profunda cubierta de arena. Los expertos forenses comenzaron el proceso de identificación, pero los seres queridos de Javiera ya sabían la verdad. Días después, el análisis forense confirmó lo que temían. Los restos pertenecían a Javiera Jiménez. La búsqueda había terminado, pero la lucha por la justicia no. Su familia exigió el castigo más severo para el responsable. Tras la confesión, el caso fue entregado al tribunal. Ya no había dudas sobre su culpabilidad.
Sus propias palabras, las pruebas y el descubrimiento del cuerpo de Javiera no dejaban lugar a dudas. Ahora, el tribunal debía decidir el castigo. La familia de Javiera exigió la sentencia más dura, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Estaban seguros de que él representaba un peligro para la sociedad. Para su madre, Gladys Galleguillos, no había otra definición de justicia. Creía que si Andrés fuera liberado, volvería a delinquir. La fiscalía presentó todas las pruebas en el tribunal. Los expertos confirmaron que el crimen fue premeditado. La invitación engañosa, la decisión de llevarla a un lugar remoto y la completa falta de esfuerzo por ayudarla apuntaban a un acto cuidadosamente planeado. Los expertos forenses señalaron lesiones que desmentían cualquier afirmación de que esto fue un accidente. Sin embargo, la defensa intentó buscar una sentencia reducida. El abogado argumentó que su cliente había confesado voluntariamente y ayudó a localizar los restos, lo que, desde una perspectiva legal, podía considerarse cooperación con la investigación. Solicitaron clemencia basándose en esta tecnicidad. Este argumento enfureció a la familia de Javiera. Para ellos, estaba claro que la confesión de Andrés no fue un acto de remordimiento. Solo admitió la verdad cuando se vio acorralado. No sentía culpa, solo estaba intentando reducir su sentencia. El juicio duró varias semanas. Gladys asistió a cada sesión, presenciando cómo se desarrollaba el proceso. Nunca dejó que sus emociones la abrumaran, pero su determinación era evidente en su mirada. Durante la audiencia final, el juez le dio la oportunidad de hablar. La sala quedó en silencio. Ella se puso de pie, miró directamente al acusado y dijo lentamente: «Este hombre me quitó a mi hija, terminó con su vida, la enterró en el desierto y huyó, esperando que nadie lo encontrara. No ha sentido ni un momento de remordimiento, no siente arrepentimiento. Si es liberado, lo hará de nuevo. Pido a este tribunal que imponga la única sentencia que merece, cadena perpetua. No pido venganza, pido justicia». Sus palabras fueron el argumento final antes de que el tribunal deliberara su veredicto. Horas después, el juez regresó y leyó la decisión. Andrés Sutar Araya fue encontrado culpable del asesinato premeditado de Javiera Jiménez. Dadas la gravedad del acto y su evasión intencional de la justicia, el tribunal lo sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La sala estalló en una aprobación silenciosa. Gladys Galleguillos rompió en llanto, abrazando a sus seres queridos. Este fue el fin de una larga batalla, aunque no de su dolor. Su hija nunca regresaría, pero al menos se había hecho justicia. Ahora, Andrés Sutar Araya pasaría el resto de su vida tras las rejas, exactamente donde pertenecía.